Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a Patada Puma, este espacio para celebrar el talento, el compromiso y la pasión de nuestras jugadoras. Soy Paulina Chavira y como siempre me da mucho gusto saludar a mi querido compañero Iván Mesa. ¿Cómo estás, Iván? Paulina, estoy muy bien, muy contento de continuar en Patada Puma. Y hoy tenemos un tema que va más allá del fútbol, de la cancha, precisamente. Es pues la cultura del fútbol femenil, de la afición del fútbol femenil. Y por supuesto que detrás de cada jugadora, de cada gol, de cada grito en la cancha, pues también hay una historia de apoyo. Claro. Y sobre todo de identidad y de comunidad que está creciendo en nuestro país. Así es, Iván. Además, la verdad, la afición del fútbol femenil, que es una joya, la verdad. Y no nada más se queda en la tribuna, también tiene mucho que ver con la relación que hay con las jugadoras y con el mismo club, la comunicación que el club tiene con esta afición y pues obviamente que pasa por las jugadoras. Y para ello tenemos una conversación muy interesante con Ale García, quien es la gerenta de atención a medios de Pumas. Pero antes de eso vamos a nuestra cápsula de perfiles. Conocimos a Silvana Flores, que nos comentó los retos que ha enfrentado en su carrera, su llegada a México y por supuesto cómo se siente más entera, más completa al vestir estos colores. Acompáñenos a conocer su historia. Esto es Perfiles. Me encanta que me conocen así como una apasionada, porque la verdad sí soy, con todo. Soy una persona que es 100 o 0 y pues en las cosas que amo hacer y a las personas que amo siempre es pues un 100. Mis dos papás siempre tenían como un amor por el fútbol. Mi papá jugó profesional, mi mamá pues jugó toda su vida hasta cuando yo estaba chiquita, íbamos a verla jugar con su equipo y todo. Entonces, la verdad, como que el amor del deporte primero nació de ellos. Siempre nos apoyaron en todo. A mí y mis dos hermanos siempre estábamos en ballet, en fútbol, en tenis, en esto, en lo otro. Y pues al final de cuentas a los tres nos gustó el fútbol. Y yo creo que fue una manera de conectar como familia también. Mi llegada a México, la verdad, yo lo quise hacer, yo decidí hacerlo porque en ese tiempo estaba yendo muchísimo a selección, estaba con la sub-17, sub-20, mayor y para mí me sentí como un fraude porque nunca había vivido México. Yo quería sentir los colores cuando jugaba y sí lo sentía, pero me sentí falsa. Quería sentirme mexicana, quería saber lo que significaba representar el país y yo siento que para saber eso tenías que venir a vivir aquí. Vengo, celebración. Pumas me abrió puertas cuando no tenía otras oportunidades, creyeron en mí, me dieron esa confianza, esa paciencia y yo creo que tengo mucho que dar, pero solo me faltaba alguien de darme esa oportunidad. No había jugado en un buen rato por lesiones, por enfermedades. Muchas personas no saben estas cosas de mí porque no soy tan abierta en mis redes. Yo pues me gusta mucho mi privacidad y quiero que me conocen por mi fútbol, por lo que hago en la cancha. Y pues no estaba en la cancha y muchas personas estaban hablando cosas y no sabían que me operé 2 veces de mi rodilla, que ahorita tengo 50% de un cruzado, tengo 30% de un menisco, ya no tengo cartílago. Me tocó una recuperación muy difícil y apenas regresé eso y me dio una enfermedad, me tenía que operar, no podía hacer nada de ejercicio por unos meses. Eran muchísimas circunstancias. Y cuando yo llegué a Pumas no tenía equipo y yo creo que la palabra es como agradecimiento porque sí, era un tiempo difícil. Llegué aquí, me ayudaron muchísimo, tuvieron muchísima paciencia a mí y mucha fe. La verdad me encanta ser jugadora profesional de fútbol. Siento que es el mejor trabajo. Obviamente eso no significa que no viene con pues los momentos difíciles y tiempos difíciles, pero también no se disfruta tanto lo bonito cuando no hay algo difícil. La verdad, qué privilegio tener presión de, ay, tengo que jugar bien porque soy titular, o tengo que jugar bien porque me pagan por jugar,
o que tengo que jugar bien porque tengo un buen de aficionados que me vienen a ver y me apoyan. Todas esas cosas son pues un privilegio y obviamente viene el presión, viene el cansancio, pero y obviamente los sacrificios, pero yo daría todo eso 1000 veces por hacer este deporte. Qué inspirador escuchar a Silvana Flores, Iván. La verdad es que su historia, la resiliencia que muestra, cómo encontró esta nueva versión de sí misma en Pumas, pues me hace pensar cómo el fútbol también se convierte en ese espacio de transformación, ¿no? Sí, y hablando de transformación, hoy nos queremos detener en un colectivo que está haciendo el cambio de cómo alentar a los equipos y por supuesto con una cultura nueva y es el colectivo Somos Locales. Sí, que la verdad surge básicamente el amor al fútbol, de cómo pues obviamente también se puede vivir como un espacio seguro, con inclusión, con respeto, ¿no? En donde podemos apoyar a diferentes equipos, pero siempre pues sintiéndonos seguras, ¿no? Especialmente las mujeres que normalmente no hemos sido parte de estos espacios. Sí, ellos impulsan pues la cultura de la afición, por supuesto, desde los videos, el contenido y pues también de la experiencia de vivir en un estadio, una forma distinta y sobre todo educada de ver el fútbol. Sí, de hecho tienen un decálogo de la afición del fútbol femenil, que la verdad me parece que todas las personas que vamos al estadio, que normalmente formamos parte de quienes apoyamos al fútbol femenil, pues deberíamos de conocer y de seguir al pie de la letra, porque creo que sí, la afición de fútbol femenil es distinta y creo que esa es una de las grandes ventajas que tiene el fútbol femenil. Así es, Paulina, pero ahora iremos a ver una cápsula que tiene que ver con una de las fundadoras de Fútbol Incluyente y cómo llevan su pasión más allá de las fronteras y la discapacidad. No se lo pierdan porque esto se va a poner muy interesante. Bueno, yo tengo el gusto de trabajar con Jen Mulini. Jen Mulini es una activista por los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, mi trabajo es trabajar con las personas con discapacidad. Hace 3 años, en el 2023, Jenny es mi mejor amiga, le rogué. Le dije, por favor, acompáñame al estadio. Es lo que yo más amo fuera de mi trabajo. Vamos a un partido de Pumas femenil, te va a gustar, te va a encantar, pero a Jenny le daba un poco de recelo. No se piensa de repente que los espacios como un estadio sean espacios seguros o empáticos para las personas con discapacidad. Fuimos a un Pumas América y Jenny la verdad es que lo gozó mucho, pero también me dijo, oye, hay un montón de áreas de oportunidad. O sea, si viene una persona sorda o si viene una persona ciega, como que nos empezamos a cuestionar. Y por ahí del 2024 es que decidimos ya formar Fútbol Incluyente como un colectivo, en gran parte gracias a cómo nos ha ido abriendo las puertas el club. Fútbol Incluyente no podría de hecho existir si no fuera como por tres puntas, les digo yo. De entrada, la Dirección de Responsabilidad Social de Pumas, que nos ha abierto las puertas, que ha invitado a gente de la comunidad a que conozca a las jugadoras. Por otro lado, claro que la comunidad con discapacidad que nos da la confianza de decir, bueno, vamos, y infancias, ¿no? Toda la comunidad, pero principalmente la afición de Pumas. La afición de Pumas es la que hace que Fútbol Incluyente sea posible. ¿Por qué? Porque al final del día se desarrollan los valores universitarios, la empatía, la igualdad, las personas que asisten al estadio se aprenden el Goya en lengua, se dan cuenta que hay una persona, porque además Josué, que es nuestro narrador, él le narra los partidos a las personas ciegas al momento. Entonces las personas están oyendo el Goya, el bullicio, pero también saben qué está pasando en la cancha. Y eso sí es gracias a la comunidad universitaria y a la afición que cada vez nos reconoce más y que cada vez se siente más identificada. Queremos que permee que las personas con discapacidad tienen derecho a la recreación, que va más, que tenemos una postura anticapacitista, no están para inspirar, están para disfrutar el fútbol como lo hacemos todos, porque el fútbol es para todos.
gracias por seguir aquí en Patada Puma. Pues ya conocimos a Somos Locales, que es este grupo que nos ayuda a repensar cómo es la afición, cómo se vive el fútbol desde la tribuna, pero llegó el momento, mi querido Iván, de ver cómo es esa relación desde dentro, desde el club, desde la institución. Y para hablar de ello nos da muchísimo gusto recibir en el estudio a Alejandra García, gerente de atención a medios de Club Universidad Nacional. Alejandra, bienvenida a Patada Puma, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, es un gusto que me hayan invitado y estar aquí con ustedes. Ale, esta es tu casa, por favor. Ale, porque Ale, Ale, aquí para las amigas, ¿cómo de que no? Oye, Ale, y cuéntanos, por favor, cómo ha sido esa relación que se ha hecho entre la afición y el Departamento de Comunicación del club. Nosotros como área de comunicación estamos divididos en áreas. El área de prensa, el área audiovisual y el área de contenido. Todos trabajamos en conjunto para crear estrategias y contenidos que nos ayuden a acercar a la afición con el equipo. Nosotros escuchamos normalmente el contenido que hay en medios de comunicación, el comportamiento y comentarios de los mismos aficionados que nos ayuden a generar ese contenido para no solo informar, sino también hacer partícipe a la afición con el equipo y esos socios emocionales activos del equipo. Ale, ¿qué papel juegan las redes sociales? Sabemos que es muy importante la afición pues para el club y también es importante para la afición tener esa comunicación, ese va y ven. ¿Qué tan importantes son las redes sociales y cómo es que las manejan en el club? Las redes sociales han sido muy importantes desde un principio. Desde la creación de la liga no contábamos con unas redes especiales para el equipo femenil, lo que generaba que la cobertura y los contenidos se compartieran con las cuentas únicas donde se ponía el fútbol varonil, las fuerzas básicas y ahora el contenido femenil. Se perdía, ¿no? Se perdía. Entonces fue en 2019 que se decide crear unas cuentas especializadas en el equipo femenil que nos ha permitido crear esos canales de difusión atendiendo las necesidades únicas del fútbol femenil y crear todas las estrategias enfocadas solamente en el equipo femenil. Oye, y además, pues ya lo decía Iván y tú también en las respuestas que nos dabas, la afición del fútbol femenil es súper participativa, existe además creo que una cercanía con las jugadoras. ¿Ustedes cómo manejan eso desde el club, no? O sea, ¿cómo mantener ese vínculo pues tan cercano entre afición, club, jugadoras y cómo aprovechar también toda esa energía que se genera? Han sido con análisis de audiencias. Ajá. La verdad es que en el club hay gente que se especializa o nos ayuda a generar esos análisis que nos ha permitido saber hacia qué canales y qué contenido necesita esa afición para generar esa empatía, esa cercanía con el equipo. Y así hemos podido alcanzar desde la creación de las cuentas de femenil, hemos alcanzado más de 83 millones de personas, no solo en México, sino en Estados Unidos, Canadá, Centroamérica y Sudamérica. Entonces, ahorita Pumas Femenil tiene participación en todas las redes sociales y también hay presencia en cobertura en medios de todas las plataformas, lo que también nos ayuda a generar ese crecimiento y esa difusión de lo que se hace en el equipo. Claro. Ha sido un crecimiento importantísimo, lo vemos en las redes sociales semana a semana y por supuesto con un clic ya sabemos qué es lo que está pasando, pero el equipo de comunicación, ¿cómo trabaja con los jugadores, el cuerpo técnico, para que puedan mantener los valores de la institución y poderlos también, pues dar un mensaje hacia la afición? El trabajo siempre ha sido conjunto. Nosotros como área de comunicación, una de nuestras principales labores es acompañar y asesorar a los jugadores, a las jugadoras y a los cuerpos técnicos. Nosotros lo que trabajamos es en elegir los canales correctos para mandar los mensajes que como institución queremos dar hacia afuera y que la afición conozca. Entendemos que los medios de comunicación son una parte muy importante para que esos mensajes lleguen a los aficionados o a la gente que nosotros queremos. Afortunadamente, los medios de comunicación han tenido una respuesta muy positiva y nos han ayudado a que cada vez o cada torneo tengamos más medios presentes, tanto en partidos como en conferencias de prensa. Solo en el Clausura 25 tuvimos un promedio de 72 medios acreditados por partido en el Estadio Olímpico, lo que pues nos habla del interés que hay en este tipo de... ¿Cuántos había cuando empezaron? Seguro deben ser, como estábamos en cantera, los partidos eran en cantera, teníamos una restricción en cuanto a espacio. Era bien difícil llegar a cantera. Sí, justo. Sí, no. Entonces deben ser como 10, 15 a lo mucho. O sea, imagínate, 10 a 72 medios. No, pues,
Sí, una diferencia ya. La verdad es que la infraestructura nos ha permitido que abramos más espacios a medios, que sobre todo medios independientes que también ayudan al crecimiento y desarrollo de la liga, no solo del equipo como tal, sino de la liga en general. Oye, y dentro de, pues obviamente todo esto que ha pasado, pues ahora sí que en estos 8 años, ¿no? Que lleva la liga 8 y cachito, ¿cuáles son esos aprendizajes que ustedes han tenido como área de comunicación en cuanto pues esto, al manejar a un club como Pumas, ¿no? Uno de los aprendizajes más importantes que como área hemos tenido es entender que el equipo femenil necesita sus propios canales de difusión, que no es lo mismo hablar del fútbol varonil que del fútbol femenil, porque al final estamos hablando de ligas diferentes, una liga que lleva muchos años a una liga que apenas se está creando y que necesita esos canales diferentes y diferentes estrategias para difundir y aumentar el crecimiento que hay tanto del equipo como de la liga. Oye, y aquí, por ejemplo, de la afición, ¿no? Ya nos decías que tienen como mucho el pulso de lo que la afición les pide. ¿Qué cosas te pide la afición de femenil que no te pide la de varonil? Creo que es esa cercanía con las jugadoras. A diferencia del varonil, creo que es esa empatía que tienen con ellas, el saber que pues están poniendo todo su esfuerzo, entender que van empezando y que al final esto va en crecimiento. Ale, oye, y pues a mí me llama la atención una forma que es muy importante para los clubes, sobre todo hoy con las redes sociales. ¿Cómo es que manejan la desinformación o los rumores pues que salen del club? ¿Cómo es que los manejan en redes sociales o con qué estrategia lo tocan ese tema? Al final creo que nos ha funcionado bastante esa cercanía y esa apertura que tenemos con los medios. Nosotros como área de comunicación tratamos de que la fuente siempre esté informada y que venga de primera mano el contexto general del equipo y no se generen esos rumores o esa desinformación, que llegue un mensaje equivocado a nuestros aficionados. A través también de las redes, con las estrategias que hacemos, es una estrategia que se plantea desde qué se va a hacer con los medios, qué se va a hacer en redes y qué contenido vamos a publicar para que el mensaje llegue de forma adecuada a los aficionados. Oye, ¿y cómo es que preparan a las futbolistas? ¿Cómo se prepara el cuerpo técnico? ¿Hay algún curso? ¿Ustedes les sirven como guía para que ellos pues, puedan comunicar de la manera correcta con los valores de la institución y cómo es que ustedes necesitan que ser vistos? Al final siempre hay una comunicación directa con ellos. Tratamos de siempre, pues sí, acercarnos y comentarles qué es lo que como estrategia se va a plantear de acuerdo al momento que estamos viviendo como equipo. Entonces, tratamos de asesorarlos previo a una entrevista o una conferencia de prensa, sin decirle exactamente qué decir. Al final también ellos tienen su propio criterio y su forma de pensar. Solo es un asesoramiento y queda en eso. También hay parte de lo que existe en el club, es esa asesoría en cuanto a uso de redes sociales, que también sepan que como personas públicas deben de transmitir un mensaje responsable a la afición y que estos mensajes tienen repercusión, ¿no? ¿Hay algún tipo de reglamento, me imagino, interno para las redes sociales o tienen? No. ¿Son libres? No, son libres. Sí, pero sí como que tengan por lo menos una noción de sobre todo esto, ¿no? Que son personas públicas y que evidentemente no, lo que digan no nada más es en su nombre, sino obviamente está ahí Pumas involucrado, evidentemente, en lo que estén diciendo, ¿no? ¿Y te ha pasado que haya jugadoras que digan, híjole, no, yo con medios de veras no quiero nada que ver? No, la verdad es que siempre ha sido como entender que son figuras públicas, que son futbolistas profesionales y que, como te dije, los medios son el canal principal para llegar ese mensaje a nuestros aficionados. Entonces, sí cuesta trabajo, a veces el que pues tener una cámara pues es complicado, pero siempre está a la disposición y la apertura en ellas. Buenísimo. Ale, pues muchísimas gracias por acompañarnos en Patada Puma y gracias por compartirnos toda la labor que está haciendo el equipo de comunicación. Es una manera institucional que no se ve, pero que es muy importante. Felicidades por tu trabajo y pues esta es tu casa. Muchas gracias por la invitación y gracias por ayudarnos a difundir el crecimiento del fútbol femenil. Oigan, ¿y qué les parece si ahora vamos con nuestra querida Valeria Figueroa, que nos tiene una cápsula sobre los torneos más importantes alrededor del mundo? Así que no se despegue porque seguimos con lo mejor del fútbol femenil en Patada Puma. ¿Sabes cuáles son los torneos internacionales de fútbol más importantes? Sin duda, el torneo de fútbol femenil más importante a nivel global es la Copa Mundial Femenina de la FIFA,
que al igual que el Mundial Varonil, se juega cada 4 años. La última edición fue en Australia y Nueva Zelanda 2023, en el que se rompieron récords de audiencia y de la que salió campeona la selección de España. La próxima edición de este torneo, que será la 10ª vez que se lleve a cabo, se jugará en Brasil en el 2027. Por primera vez, un país latinoamericano será sede de este torneo en el que competirán 32 selecciones de diferentes países. Sin embargo, la espera por un Mundial Femenil no tiene que ser tan larga, ya que en noviembre de este año se llevó a cabo en Marruecos la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA en la ciudad de Rabat. Participaron 24 selecciones y las mexicanas se llevaron el bronce. Además, la portera de la selección, Valentina Murrieta, fue galardonada con el Guante de Oro como la mejor portera del torneo. La copa de este mundial se la llevó la selección de Corea del Norte por 4ª ocasión. Recientemente se jugó otro torneo cuya final rompió todos los récords de audiencia para un evento así. Me refiero al Campeonato Femenino de la UEFA, donde participaron 16 selecciones, culminando con una final espectacular entre España e Inglaterra, de la que las inglesas salieron victoriosas. La próxima edición de este torneo se jugará en el 2029. En el continente americano, este año se jugó en Ecuador la Copa América Femenina 2025 entre los equipos de la Conmebol, donde Brasil se llevó el campeonato ganando la final a la selección de Colombia. Y para la parte norte del continente existe el Campeonato Femenino de la CONCACAF, del que se han celebrado 11 ediciones. La sede de la última edición fue México en el 2022, donde la copa se la llevó la selección de Estados Unidos. Su próxima edición se llevará a cabo en el 2026 y la sede aún está por definirse. Cabe señalar que no es el único torneo de selecciones de la CONCACAF. En 2024 se llevó a cabo la primera edición de la Copa Oro W, con sede en Estados Unidos, donde las locales se llevaron el campeonato. Pero además de torneos de selecciones nacionales, a nivel de clubes existen varios torneos que cada vez toman más fuerza y eso va en aumento, ya que este año la FIFA avaló la creación de 2 justas internacionales de fútbol de clubes. La primera es la Copa de Campeones Femenina, que implica que cada una de las 6 confederaciones, es decir, la Confederación Asiática de Fútbol, la Confederación Africana de Fútbol, la Confederación de Fútbol del Norte, Centroamérica y el Caribe, la Confederación Sudamericana de Fútbol, la Confederación de Fútbol de Oceanía y la Asociación de Fútbol de la Unión Europea proclamará a un equipo campeón. Todo esto con vista a la segunda justa aprobada, que es la Copa Mundial Femenina de Clubes de la FIFA, que celebrará su primera edición en el 2028 y participarán 19 equipos. Aún no se define la sede. Esto es solo una probadita de todos los torneos de fútbol femenil que existen. ¿Cuál es tu torneo favorito de fútbol femenil? Bueno, pues llegamos al final de esta patada puma, Iván, pero me voy con esta reflexión sobre lo que significa ser parte de la afición de fútbol femenil y además, pues la relación también que el mismo club quiere hacer con las aficiones y con las jugadoras, ¿no? Sí, hablamos de la cultura de la afición del fútbol femenil precisamente y pues algo que nos recordó que no todo sucede en la cancha, que también afuera en el entorno es algo muy importante y que pues cada apoyo es necesario para que pues, se lleve a buen puerto cada encuentro. Sí, para eso tuvimos una entrevista, la verdad, muy interesante con nuestra querida Ale García, quien es la gerenta de atención a medios del club, que pues nos dio toda esta información sobre cómo pues tratan de acercar precisamente a la afición, a las jugadoras, pero también dar pues la comunicación que es necesaria que se sepa del club, ¿no? Sí, y para cerrar con broche de oro, pues hay una nueva entrega de Golazo Cultural que nuestra querida Nel Pérez pues nos presenta el documental Se Acabó, donde se reúnen figuras mundialistas para platicar de un suceso que se menospreció en algún momento, pero cambió el rumbo de la historia del fútbol femenil, sobre todo con el respeto y la igualdad en el deporte. Así es. Gracias por habernos acompañado en Patada Puma y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Imagínate que acabas de ganar el Mundial. Es agosto de 2023. España conquistó la gloria al ganar la Copa del Mundo en Australia y Nueva Zelanda. Pero la mayor victoria en la historia de su selección femenil quedó opacada por una imagen que dio la vuelta al mundo. El beso no consentido de Luis Rubiales a Jenny Hermoso. De ese abuso nació un grito colectivo llamado #SeAcabó. Un movimiento que trascendió el fútbol, el país y los titulares, porque puso en jaque el poder patriarcal dentro de la federación, abrió un debate mundial sobre el consentimiento y evidenció
que el deporte también necesita transformaciones urgentes en sus estructuras. #Se acabó, Diario de las Campeonas, es un documental dirigido por Joana Pardos que reúne por primera vez los testimonios de las protagonistas, con la presencia de las campeonas del mundo, entre ellas Jenny Hermoso. Y no se trata solo de un recuerdo deportivo, sino del relato íntimo de cómo un vestidor dividido encontró fuerza en la unidad, de cómo el miedo se transformó en valentía y cómo unas futbolistas se convirtieron en el símbolo de justicia social. Entre lágrimas, confesiones y revelaciones inéditas, este documental nos recuerda que el Mundial no se ganó solo en la cancha, sino también fuera de ella. Porque la victoria más importante fue no quedarse calladas. Y a todo el mundo quiero decirles que se acabó. Soy Jenny Hermoso, jugadora de fútbol, y soy esa niña que logró ser campeona del mundo. Muchísimas gracias. Cuando las campeonas del mundo dijeron basta, anotaron un golazo cultural.